Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Episodio 4. Habitar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes a través de la Maestría en Investigación en Artes, dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UNA. Y hoy estamos con un amigo, colega, compañero de la maestría, investigador del CONICET, ensayista, traductor, pensador, pero como siempre digo, fundamentalmente amigo, Mario Cámara. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Profesor. Profesor, Sobre sí, todo. profesor sobre todo. Empecemos por ahí entonces. ¿Por qué profesor sobre todo? Bueno, en primer lugar porque me gusta dar clases. Una de las cosas que más me gusta es dar clases. Y me parece que uno de los lugares para intervenir, no solo en este presente distópico, sino en todo presente, es el aula, ¿no? Creo que es un espacio muy fértil para construir una relación con las y los estudiantes. Y también siempre pienso que nosotros como profesores tenemos un privilegio muy raro, que es que nosotros envejecemos y los estudiantes no. Dijiste dos cosas que me interesan y que me parece que hacen a tu trabajo no solo como profesor, sino también como investigador, que es pensar el presente distópico, ¿no? ¿Cómo pensás el presente distópico a partir de tus investigaciones en torno a cuestiones artísticas, que es a lo que te dedicas? Yo me defino como un optimista pese a todo, ¿no? O sea, el último libro que todavía no se publicó y que te compartí en algún momento, discute mucho con un libro que me genera la mayor admiración, que es Los espantos de Sylvia Schwarzbach. Uh-huh. Pero que al mismo tiempo me genera resistencias porque considero que el diagnóstico de Silvia en relación a lo que ella define como vida de derecha, que lo abarca todo, ¿no? O sea, de acuerdo a Sylvia Schwarzbach, en algún punto nunca salimos de la postdictadura, ¿no? Es un diagnóstico que, digamos, que no comparto, ¿no? O sea, considero que efectivamente vivimos en un momento distópico, pero que aún así, en esa hegemonía distópica, el arte tiene mucho para dar o tiene herramientas para intervenir, tiene formas de... voy a tomar Rancière ahora, de redistribuir lo sensible, que abran, digamos, una redistribución de lo sensible que procure abrir brechas en este momento distópico, ¿no? No, quizá mi aspecto pesimista es que no creo, no sé si hace falta, no creo en un horizonte de transformación absoluta. Más bien considero que lo que tenemos por delante siempre es políticas de transformación que siempre deben ser continuadas, pero no sobre un horizonte de llegada, ¿no? No sobre algún horizonte a donde llegar. Sí, también hay como modos, vos lo decís hablando de Oiticica, pero me parece que también aparece en el caso de Jacobi, y aparece sobre todo en vos, más que en ellos, la idea esta de inventarnos modos de habitar en el presente, de poder hacer del presente un lugar más habitable, y que el arte nos brindaría esas herramientas para, sin utopía venidera, frente a este presente distópico, volver a esta distopía habitable. Cuando empecé a escribir sobre Jacobi, yo recuerdo que en un momento
leyendo a Silvia Schwarzburg, voy a volver a Silvia Schwarzburg, percibía que su figura central era Fowell. Ajá. Que tiene una serie de columnas muy importantes, muy interesantes, que le escribe en El Porteño en los años 80, del 82 al 85 más o menos, en donde Fowell dice, bueno, no salimos, o sea, la dictadura triunfó, el orden económico de la dictadura triunfó, ¿no? Y lo que tenemos es una democracia formal que viene a asegurar ese orden económico. Y cuando yo escribo mi libro sobre Jacobi, traigo a Fowell, ¿no? Como una especie de antagonista, o construyo a Jacobi como una suerte de antagonista de Fowell, ¿no? Pensando que Jacobi es un artista y un intelectual, ¿no? Porque también interviene en los debates de ese momento, diciendo casi lo contrario de Fowell, y proponiéndolo, como vos decís, como alguien que imagina estrategias para rehabitar, ¿no? El presente. De hecho, uno de los conceptos de Jacobi es la idea de estrategias de la alegría, ¿no? Como forma de hacerle frente a cierto orden concentracionario que habíamos heredado de la dictadura, ¿no? Cómo sacarnos de encima ese orden concentracionario, ese terror que nos habitó en los años de la dictadura. ¿Qué ves hoy en ese lugar? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten pensar cómo rehabitar ese presente tecnodigital? Algo que yo no trabajé, ¿no? No trabajé y no sé si alguna vez voy a trabajar. Me parece que una de las formas de rehabilitar el presente que se fueron construyendo en los últimos años es el feminismo, ¿no? O sea, que obviamente no es una producción artística, pero sí hay algo del orden de la interferencia sensible que el feminismo produce, ¿no? Yo cuando doy clases y doy rancière y le trato de explicar a los chicos y chicas qué sería esto de redistribuir lo sensible, lo visible y todo eso, siempre les muestro un afiche del feminismo argentino que dice, ahora que sí nos ven, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no se veían antes, ¿no? Claro. Entonces me parece que el feminismo trae una forma de rehabilitar el presente muy potente, muy irritante para los neofascismos actuales, ¿no? Y con una potencia que está ahí, ¿no? O sea, que se ha desplegado, que está ahí, bueno, y que me parece que sigue, ¿no? Y que también se aprovechó de los medios digitales para... Se aprovechó de los medios digitales, se aprovechó se aprovechó de herramientas artísticas, ¿no? Por ejemplo, hay como una intervención en las manifestaciones públicas que es la bufanda, ¿no? Como una especie de tejido. Y yo cuando me enteré de eso me acordaba de una obra de Liliana Maresca, que fue casi al comienzo, que se llamaba Una bufanda para Buenos Aires, ¿no? Que ella pide que la gente construya una bufanda, es como una especie de instalación, ambientación, muy interesante, y pensaba, bueno, el feminismo, no me interesa si leyó o no Maresca, pero de algún modo ahí está Maresca, ¿no? O sea, la bufanda feminista me permite releer a Maresca y leyendo a Maresca digo, bueno, anticipaba ciertas estrategias del feminismo de cómo habitar la calle, ¿no? Y en lo que nos interesa en este ciclo, cómo volver al espacio público, ¿no? Esto de habitar la calle, cómo volver al espacio público desde una práctica que vos decís no es artística, el feminismo, pero que en la medida en que interrumpe o obliga, como decís vos rancerianamente, a repartir lo sensible, bueno, tiene un potencial crítico artístico en la medida en que el arte ya no se identifica con una obra, sino con esa acción de redistribución de lo sensible. Mientras comentabas, me acordaba de Sergio Delof, que escribí en este libro nuevo, que todavía no salió,
que fue como un artista, o sea, es un artista que uno puede leerlo a ¿no? Post-mortem incluso, porque el tipo lo que hacía era bares, ¿no? O sea, inauguraba bares, y digo, ¿un bar qué es? ¿Una ambientación o es un comercio, ¿no? Bueno, depende quién lo funde, ¿no? En los 70 Gordon Matta Clark fundó un restaurante en Nueva York, y era un restaurante que era una obra de arte también, ¿no? Fue, por ejemplo, fue el restaurante que se llamaba Food, ¿no? Simplemente Food. El restaurante de Gordon Matta Clark fue el primer restaurante que abrió la cocina. Que hoy uno va a restaurantes y está la cocina abierta, ¿no? Bueno, antes no se veía. Y Sergio Delof, su primer bar, que se llamaba Bolivia, fue un lugar muy importante, público, ¿no? Porque un bar también es un lugar público, no hace falta ni solo estar en la calle para que sea público. Fue un lugar muy importante para la comunidad queer, ¿no? Digo queer y no gay, ni homosexual, ni nada de eso, porque me parece que fue un lugar de identidades fluidas, ¿no? Y fue en el 89, o sea, en un momento temprano, ¿no? Y ahora mismo otro artista que trabaja mucho con Jacobi, que es músico, se llama Nacho Marciano, abrió un restaurante, se llama Food, ¿no? Supongo que en homenaje a Matta Clark, y invita, cada sábado cocina un artista diferente, y es un lugar de encuentro artístico, ¿no? Me parece que ahí hay como intentos, también no mediados porque bueno, el mundo del arte también es un mundo de dinero y de especulación, ¿no? Entonces ahí en ese lugar chiquito, bueno, un intento de intervención pública, no mediado por ninguna fundación ni grandes cantidades de dinero. Una intervención pública que busca un encuentro, que busca el diálogo. Eso me parece interesante, cómo estás definiendo lo público para lo que estamos tratando de pensar juntos con los que nos están escuchando, las que nos están escuchando. La idea de que lo público no es un lugar, sino que es un encuentro, un encuentro en el cual se encuentran los dispares, se encuentran no los que ya estaban juntos, sino los que no estaban juntos. Encontrarse es encontrarse con los diferentes, con los que no tenían cómo aparecer, y bueno, aparecen en ese encuentro, no necesariamente homogéneo, sino más bien un lugar de heterogeneidad. Pensar lo público como el encuentro de lo heterogéneo me parece interesante para pensar el arte. Pienso ahora en el concepto de Jacobi de sociedad experimental, ¿no? Me parece que es bien como vos decís, ¿no? O sea, lo público surge del encuentro, ¿no? No sé si preexiste el encuentro, ¿no? O sea, si hay encuentro entre no iguales, como vos decís, hay algo del orden de lo público que se funda, ¿no? Y también es contingente, ¿no? O sea, y me parece bien que sea contingente, ¿no? Todo sueño, por lo menos para mí, todo sueño de fundación duradera me produce pesadillas. Me produce miedo, porque puede tener un devenir fascista, ¿no? Entonces me interesan estos como micro lugares públicos que tienen una duración determinada, ¿no? Porque me parece que el hecho de tener una duración determinada les confiere una identidad, una intensidad específica, ¿no? Y traigo de nuevo a Jacobi, que hace muchos años ya propone el concepto de desutopía, ¿no? En lugar de utopía, que sería un lugar, ¿no? Que Jacobi dice, bueno, nos demanda demasiado la utopía, ¿no? Nos demanda toda la vida, todo el cuerpo. ¿Por qué no una desutopía donde entramos y salimos, ¿no? Podamos entrar y salir, ¿no? En ese lugar. Pensaba mientras te escuchaba en la idea de Oiticica, que me parece que también trabajás, de un programa en progreso, de un programa in progress, que es como una broma de Oiticica, ¿no? Un programa no puede estar en progreso, tiene que estar cerrado. Si es un programa, está cerrado, pero él define su propia práctica como un programa in progress. Totalmente. ¿No? Esa idea de la abertura.
Pero esto que no es una abertura al futuro, es una abertura a esto que nos está pasando ahora, ¿no? Esta idea de una experimentación sobre lo que nos pasa ahora. Recuerdo que vos también lo señalás, esta idea de Jacobi, que alguna vez hablamos, que me remitía a mí a Deleuze, de que hay que creer en este presente, hay que hacer algo en este presente, no en el porvenir, sino crear un vínculo, decía Deleuze, para poder creer en este presente. Parece que las prácticas artísticas, tal como las estás pensando, crean ese lugar de encuentro para vincularnos otra vez. El otro día pensaba, bueno, el presente tiene mala fama, ¿no? Creer en el presente tiene mala fama, ¿no? Un poco porque pareciera que uno abdica del futuro, ¿no? Si cree en el presente o cree en el presente pareciera un poco ingenuo. O también hay un pensamiento de derecha o neoliberal que defiende el presente, un cierto presente, ¿no? Esto que dice Mark Fisher o Jameson y Zizek, ¿no? De distintas maneras lo dicen los tres. Esta idea de es más difícil imaginar el fin del capitalismo que el fin del mundo, ¿no? O sea, podemos imaginar el fin del mundo, pero no podemos imaginar el fin del capitalismo. Que en definitiva es una crítica a nuestra impotencia para imaginar el futuro, ¿no? Pero yo creo que nuestra tarea, valga la redundancia, del presente es imaginar el presente, ¿no? Y me parece que el arte tiene formas y herramientas para reimaginar distintos presentes. Y en relación a lo de Itisica que decías, y el programa en Progress, traería otro concepto de Deleuze, ¿no? Que es la idea del plano de inmanencia, ¿no? Me parece que ciertas prácticas artísticas que trabajan sobre el presente procuran ese lugar inmanente como forma de no cierre, ¿no? De no programa. Y Oiticica entiendo que luchó toda su vida, podríamos decir, contra la idea de que sus instalaciones, sobre todo sus instalaciones, ¿no? No tuvieran una forma cerrada en cuanto a la experiencia que debía suceder ahí adentro, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños, ¿no? Los nidos que él inventa en Londres, es como casi el punto máximo de tratar de que no haya ningún programa, ¿no? Porque la idea era que la gente entrara en esos lugares y no tuviera ninguna guía, ¿no? Ninguna indicación, ningún programa, ¿no? Que simplemente estuviera ahí. Claro que eso a la vez es como algo un poco trágico, ¿no? Porque en algún punto decirle a la gente que no tiene ningún programa, en algún punto tiene algo programático, ¿no? Y me parece que el arte funciona en esa especie de lugar maldito, ¿no? Pero también en los autores con los que vos trabajás, digamos, hay como un esfuerzo, ni siquiera sé si es un esfuerzo, un movimiento hacia una desacralización del arte como objeto inmaculado, que es lo que les permite pensar el presente. Reimaginar el presente es tal vez, en principio, desacralizar a la práctica artística o a la obra de arte como aquello que solo está dado para contemplar. Y en tu trabajo, me parece que eso se complementa de una forma muy interesante con una apertura de tu pensamiento a abarcar fenómenos culturales que por ahí uno no consideraría artísticos, fenómenos de los más media, digamos, musicales, poéticos y demás, que una historia del arte tradicional no podría considerar como tales. Sin embargo, ahí se estaría imaginando este presente que nos toca vivir también. Me interesa el mundo de la cultura, en principio podríamos decir, no solo del arte, ¿no? Y en ese rótulo que es gigantesco, obviamente,
que no pretendo abarcar, pero dentro del mundo de la cultura, no sé, las formas de curar o de administrar una galería de arte me parecen tan interesantes como lo que se cuelga en esa galería o lo que se performa en esa galería, o el proyecto de un museo, ¿no? Como el de Mario Pedrosa en Chile y en Brasil, proyectos que los de Brasil no fueron concretados, pero sí esbozados, también me parecen interesantes para pensar el mundo de la cultura o el mundo del arte ampliado, podríamos decir, ¿no? Los bares de Sergio Delof o el mundo de la moda, ¿no? También me parece interesante. Por supuesto no me interesa, qué sé yo, Roberto Giordano, pero Ante Garmaz tampoco, pero hay toda una zona de la moda que uno puede encontrar, no sé, Vivian Westwood creo que se llamaba, que vestía a los Sex Pistols, me interesa Sergio Delof, que también diseñaba ropa. Me interesa la moda tal como la trabajaron los tropicalistas, ¿no? Cuando se vestían con plástico y... No sé si desacralizo tanto al arte, sino que tomo objetos que por ahí no se toman estrictamente como objetos artísticos. Por ejemplo, en el caso de Delof, que ha escrito y que ha pintado, pero que fundamentalmente ha puesto bares, restaurantes y ha producido ropa, no para vender, sino solamente para desfilar, para modelar. En el texto que escribí, que está en este libro nuevo, yo hablo de... digo, ni autonomía ni posautonomía, ¿no? Refiriéndome a Ludmer, sino autonomía post. Hay formas en que ciertas instituciones, ¿no? En este caso el museo, tienen la potencia, que me parece que está bien eso, de hacernos ver que algo que no consideramos arte puede ser arte, ¿no? Y me parece que Delof tuvo una muestra en el Museo de Arte Moderno, muy buena. Y me parece que el efecto fue ese, ¿no? O sea, porque uno entraba y veía sus vestidos, veía su ropa, veía filmaciones de los bares que él había fundado, una ambientación de una obra de teatro primera. Y los bares que no habían sido pensados como arte estaban ahí adentro también, ¿no? Entonces me parece que la muestra ayudaba a poder leer eso, que quizás de otra manera, o sea, no sé si se puede leer si no pasa por alguna institución. Hay ciertas prácticas, ¿no? Y yo me agarré mucho para proponer esta vueltita de Ticio Escobar, ¿no? Dice, la autonomía es siempre contingente y siempre se construye de acuerdo al objeto, ¿no? Y autonomía es un régimen, y ahí soy totalmente ranceriano, un régimen de identificación. O sea, yo creo que si no hay un régimen de identificación, la eficacia del arte se pierde, porque si puede no ser arte, y bueno, no va a ser leído como arte, ¿no? Un ejemplo que doy siempre es el de la escoba en un museo, ¿no? Que de vez en cuando circula como una especie de meme, que es, bueno, los japoneses sacando fotos a una escoba y viene el de la limpieza del museo, el MoMA, ponele, y se lleva la escoba porque era para barrer. Y yo digo, bueno, sí, puede ser, pero si es una obra de arte también puede ser, y te la puedo leer, ¿no? Uh-huh. Pero necesita un régimen, ¿no? Ahora, lo que habría cambiado entonces ahí es el régimen con el cual estás tratando de identificar el arte. En muchos casos hay que construirlo, no está dado. Y, digamos, la autonomía más clásica, el régimen estaba dado, ¿no? Esto es arte. Uh-huh. Y ahí, para retomar e ir concluyendo esta charla de hoy, vuelvo a pensar en estos objetos o en estas prácticas con las que vos te interesás, la moda, la cocina,
que pueden reinscribirse como prácticas artísticas en la medida en que les inventás un régimen por el cual ingresan a la categoría de práctica artística, como un gesto también de reevitar el mundo presente, porque son, digamos, prácticas muy cotidianas. Te vestís de una manera, comés de una manera, te comportás de una manera en público, te encontrás de una forma. Ahora, si les inventás un régimen de esteticidad, ni autónomo ni posautónomo, sino autónomo post, los podés contar como arte, y mostrar ahí su potencial crítico. Claro, y los motivás también, ¿no? Pienso en el libro de Agamben sobre, creo que eran los franciscanos, ¿no? Que él decía, bueno, es una forma de vida, ¿no? Ese concepto de forma de vida totalmente motivada, ¿no? O sea, todo tiene sentido, ¿no? Y Agamben se dedicaba a recorrer la vida monástica, ¿no? Creo que eran los franciscanos. Ahora hace 1000 años que lo leí. Y entiendo que si nosotros construimos un régimen de identificación, por supuesto que uno no tiene un poder omnímodo de fabricar un régimen. O sea, yo no puedo convertir esta sala en una obra de arte, ¿no? O sea, no, porque también es quien construye el régimen de identificación, quién está autorizado a construir el régimen de identificación. Yo creo que es una construcción relativamente colectiva, plural, depende de dónde si me pongo burdiano, bueno, es el campo, pero no hace falta ponerse burdiano para decir que hay algo colectivo en esa construcción de identificación. Ahora, si esa construcción de identificación se construye, me parece que lo que sucede adentro, yo esto lo pienso mucho en relación al proyecto Venus de Jacobi, lo que sucede adentro siempre es dos cosas al mismo tiempo. Es la vida transcurriendo y yo como, ¿no? Voy a Bolivia y como, y al mismo tiempo todo eso teniendo un sentido mucho menos contingente en el momento en el que transcurre, ¿no? Porque cuando uno come y no es una obra de arte, ¿no? Bueno, la comida está salada, está rica, o está fea, está cruda, o está muy cocida, ¿no? Pero cuando uno come adentro de una obra de arte, todas esas cualidades o defectos de la comida siempre tienen un plus, ¿no? Que puede ser leído y que puede ser colocado en un régimen de sentido específico. Mario, para ir terminando, los que te quieren leer, te quieren seguir, quieren saber más de tu producción teórica, compran qué cosa, entran a qué links, bajan qué artículos, te van a ver a dónde. Bueno, yo doy clases en la UNA, en la maestría en investigación en artes, que tú diriges, y en la carrera de artes de la escritura. Doy teoría literaria allí. Después doy clases en la UBA de literatura brasileña. Y el último libro que se publicó, que está muy barato, muy buen precio, se llama Roberto Jacobi, Un arte al alcance de la mano. Sí. Y salió por Beatriz Viterbo el año pasado. Y está en librerías, está en Mercado Libre. Muchas gracias, Mario, por haber venido, por hacernos pensar en esta idea que me pareció bien interesante de reevitar el presente. De volver a lo público es un modo en que el arte tiene de reevitar este presente distópico del cual a veces nos sentimos tan alejados y tan extrañados, y que nos exige pensar categorías, ¿no? Que nos exige pensar nuevos regímenes de identificación, nuevas formas de pensar cómo el arte se construye en el interior de este presente que, nada, está ahí para que nos apropiemos de él. Así que muchas gracias. Gracias a vos.